Hola hermanos, hoy es sábado 28 de marzo de 2020. Estamos en la cuarta semana de Cuaresma. Nuestra Madre la Iglesia nos señala como texto del Evangelio de la misa de hoy, el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos del 40 al 51. Por favor, hermanos, busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan capítulo 7, versículos del 40 al 51. En lo que ustedes ubican el pasaje, les menciono que aquí al lado tengo uno de mis textos preferidos de teología espiritual. Me refiero a la teología de la perfección cristiana de Antonio Rollo Marín. Aunque también hay otros textos sobre la materia que me gusta consultar, como por ejemplo el Compendio de Teología Ascética y Mística de Adolfo Tanqueray y el clásico en 2 volúmenes de Las 3 Edades de la Vida Interior de Garrigou-Lagrange. Eso. Y si ustedes se portan bien y me hacen el favor de permanecer hasta el final de esta reflexión, les voy a estar haciendo mención acerca de otro texto que puede que hasta les sorprenda. Bueno, ya tienen el capítulo 7 de San Juan, versículos del 40 en adelante. Vamos a estar hablando acerca de unas reacciones de la gente frente a nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver en este pasaje en cuestión dos tipos de reacciones ante nuestro Señor que incluso hoy podemos encontrar. Me refiero a dos clasificaciones o dos tipos de reacciones ante nuestro Señor Jesucristo. Son dos tipos de reacciones que podemos ver en el texto bíblico y que serán las dos partes en las cuales vamos a dividir nuestra reflexión el día de hoy. Primera parte, divisiones entre la gente, versículos del 40 al 44. Segunda parte, incredulidad entre las autoridades, versículos del 45 al 51. Entonces ya tenemos la agenda, vamos a la primera parte. División entre la gente. Hermanos, vayan ahí, versículo 40, dice, de entre la multitud se escuchaba estas palabras. Unos decían, este es verdaderamente el profeta. Tres cositas. Primero, es una multitud, o sea, mucha gente. Notamos por el ánimo del contexto que la gente estaba impresionada al escuchar estas palabras. ¿Qué palabras? Las de los versículos precedentes, 37 al 39. El Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y comenta el evangelista, se refería con esto al Espíritu que iban a recibir los creyentes en Él, los que creyeran en Él, pues todavía no había venido el Espíritu, ya que Jesús no había sido glorificado. Entonces, lo que llama la atención son las palabras con las cuales nuestro Señor señala una nueva era, una época nueva, en la cual iba a imperar una experiencia religiosa, innovadora, contundente y fructífera, según se desprende de las palabras y del comentario del evangelista. Bueno, esto lo podemos aplicar de la siguiente manera. Incluso hoy, nosotros sabemos que la gente vive fascinada con las palabras del Señor. Mire, puede que lo citen bien, puede que lo citen mal, puede que no se refieran a lo correcto cuando hacen mención de las palabras del Señor o quizás no las estén utilizando de forma adecuada. Pero el asunto es que las palabras del Señor y acciones del Señor siguen llamando la atención y eso se constituye en una oportunidad magnífica de evangelización. Podemos escuchar la gente diciendo las palabras del Señor, como por ejemplo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ámense los unos a los otros. Como decíamos ayer, la verdad os hará libres, si tuvieras fe como un grano de mostaza, etc. Hace poco escuché a alguien asegurar, cuando decía, como dice el Señor en el Evangelio, ayúdate que yo te ayudaré. No importa. Lo interesante es que el Señor llama la atención. Y esa es la oportunidad que tenemos ustedes y yo para compartir esas palabras en su contexto, en su profundidad, con su significado y llegar a los corazones de la gente. También dice el versículo 40 que algunos decían, ¿será este el profeta? El profeta se refiere a este personaje del que habla
del que se habla desde el Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Se predice de un profeta, de la venida de un profeta en los últimos tiempos que todo el mundo debería escuchar. Y algunas personas de la época se vieron tentadas o pensaron que ese profeta era San Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 21. O refirieron la identidad del profeta al mismo Jesús, capítulo 6, versículo 14. Una vez más, notamos que lo que tiene que ver con nuestro Señor llama la atención y es una oportunidad magnífica para nosotros los cristianos. Sigamos, versículos 41 al 43. Otros decían, este es el Cristo. En cambio, otros replicaban, ¿acaso el Cristo viene de Galilea? Noten el debate. ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Dice el versículo 43. Se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud por su causa. El Cristo, el Mesías, el título más frecuente para designar al Salvador, enviado por Dios a favor de Israel y del mundo. Y había debate y no se ponían de acuerdo. ¿Será o no será? Bueno, por las obras, por lo que dice. Pero por otro lado, pues no es del lugar adecuado. Y por lo tanto no es descendiente del patriarca indicado. Y entonces surgía la duda. Miren, hermano, esto es interesante. Miren lo que está pasando aquí. San Juan está escribiendo a cristianos, a una comunidad cristiana que sí sabían del origen del Señor. Nacido en Belén, descendiente de David. Por lo tanto, con derecho a ocupar el trono de David, su padre, para que su reino no tendrá fin. El Mesías. Entonces, está diciendo el evangelista, esta gente saben el dato correcto. El Mesías viene de Belén y es descendiente de David. Pero desconocen que Jesucristo nació en Belén y es descendiente de David. Entonces, estos dicen la verdad acerca de Jesucristo, aunque no lo pueden aplicar a Jesucristo. Entonces, la iglesia que está escuchando, que está leyendo estas palabras, entonces está reforzando su fe en Jesús, Mesías. Incluso con un malentendido de la gente de la época. Versículo 43. Se produjo entonces un desacuerdo entre la multitud. Mucha gente, por su causa. Hemos estado hablando sobre esto en estos días, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? Frente al Señor Jesús, todo se parte por la mitad. Nadie puede permanecer impávido, neutral, en el medio. No, noten ustedes Lucas, capítulo 12, versículo 51, dice el Señor, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No. Les digo, sino división. En Mateo capítulo 10, versículos 34 y 39. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien pierda por mí su vida la encontrará. No se van a formar divisiones, nada. No se va a armar lío. Imagínense. Nuestro Señor espera adhesión total, plena, absoluta. Porque dando la vida, entregando la vida, es como la obtenemos. De forma total y plena en Cristo. Como asevera San Pablo. Ser crucificados con Cristo para tener el derecho a resucitar con Cristo. Una vida nueva y plena. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es el Evangelio. El Evangelio, como me gusta explicarle a miembros de mi familia muy cercanos, el Evangelio es la realidad patas arriba. Quien quiera ser el primero, sea el último. El mayor será servidor de todos.
Si esto hago yo con ustedes, que soy el Señor, entonces ustedes deben hacer lo mismo los unos por los otros, lavándose los pies los unos a los otros, sirviéndose los unos a los otros. Vamos con la segunda parte. Incredulidad entre las autoridades. Incredulidad entre las autoridades. Versículos 45 y 46. Léanlos, mis hermanos, por favor, conmigo. Ya saben, yo sigo la versión Biblia de Navarra. Hay algunas variantes, no es, tal vez si usted usa otra versión no va a ser exactamente lo mismo, pero la idea es la misma. Bueno, aquí voy. Volvieron los alguaciles a los principales de los sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Y respondieron los alguaciles: jamás habló así hombre alguno. Los alguaciles eran como la policía del templo y estaban bajo las órdenes de los oficiales del templo. Los alguaciles quedaron impactados por la persona y las enseñanzas de Jesús, tanto que no encontraron la forma de confrontarse con él. Escuchen, sepan que estos alguaciles, estos guardias, tenían formación religiosa. Eran levitas de la tribu de la cual se tenían los sacerdotes que servían en el culto del templo. Era gente con formación religiosa. Era gente que sabía. No era gente iletrada, no era gente ignorante en temas teológicos, en temas de la ley, ni mucho menos. Y estas personas que fueron con la tarea de capturar al Señor, al encontrarse con el Señor, quedaron impactados con su persona y con su mensaje. Y se les cayó la reserva. No había nada que decir, no había nada más que hacer. Vámonos por donde vinimos. Qué maravilloso. Jamás hombre alguno ha hablado de esta forma. Y le replicaron los fariseos. Versículo 47. Vamos a leer también el 48. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso alguien de las autoridades o de los fariseos ha creído en él? Noten ustedes que los fariseos se mofan de los guardias. No por razones profesionales como policías, sino por razones religiosas, como levitas. O sea, los fariseos se están presentando por encima. O sea, nosotros no hemos creído en él. Ustedes parece que creyeron en él, cedieron, fueron engañados. Nosotros no somos engañados porque nosotros sabemos, nosotros conocemos. A nosotros nadie nos puede engañar. A ustedes sí, porque ustedes son, como decimos en Puerto Rico, del montón. Pero a nosotros no. Y así entonces pretendían ellos mostrarse superiores en su arrogancia. Miren, hermanos, muy pocas cosas son peores que la arrogancia religiosa. La arrogancia religiosa que lleva a desprecios y a insultos. Miren, por ejemplo, el versículo 49 dice: pero esta gente que desconoce la ley, estos son los fariseos hablando, pero esta gente que desconoce la ley son unos malditos. Mi hermano, miren esto. ¿Sabes? Palabras fuertes. ¿Y qué me dicen ustedes de la violencia religiosa que estamos nosotros experimentando, padeciendo, viendo? Una actitud violenta, arrogante. Una actitud que conduce a la superficialidad religiosa. Nos hace injusto, como vamos a ver en los versículos siguientes, 50 y 51. Nos hace injusto. Denota nuestra ignorancia. Porque entonces o personalizamos el ataque, o al creernos superiores por arrogancia, vamos con violencia en contra de la persona porque son malos. O sea, no vemos la posible rectitud de intención de la persona. Asumimos lo malo y hacemos generalizaciones injustas
Yo sé de lo que estoy hablando, yo sé de lo que estoy hablando. ¿Por qué ustedes creen que hace poco en las redes sociales yo pedí perdón? Y en YouTube también. Porque yo caí en esto, mis amores, yo caí en esto. ¿Ya? Hay que ser humilde. Hay que asumir la buena intención del otro, aunque estemos convencidos de que está equivocado. Hay un proverbio que dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Mejor testimonio damos cuando padecemos el insulto o cuando respondemos con respeto y humildad. Como dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, que debemos estar siempre prestos a dar razones de nuestra esperanza, con humildad y mansedumbre. Sigan leyendo, para que los que escuchando nuestras razones puedan entonces advenir a la fe y al reconocimiento del señorío del Señor Jesús y a la corrección de nuestra doctrina. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Por ejemplo, las denominaciones protestantes están en contra de la Iglesia Católica. ¿Ah, sí? Señálame una declaración de alguna denominación protestante al respecto. Personas que se identifican como miembros de alguna de esas denominaciones dicen cosas que nos duelen o nos hieren y ya hacemos esa generalización injusta. Estoy hablando de las denominaciones, estoy hablando de las sectas. No, denominaciones. Hermanos, cuando dicen, los hermanos separados nos odian. Ah, de verdad. Todos los protestantes nos odian. Y hablan mal de nosotros. Y nos insultan. ¡Wow! Tenemos mucha gente en contra, de verdad. Eso no es así. Eso no es así. O de parte de ellos, los católicos son unos borrachones. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo no bebo, my friend. Yo no fumo. Y soy católico. Y tampoco te voy a condenar a ti si lo haces. Si te sales de control, te voy a aconsejar, te voy a acompañar. Te voy a servir en nombre de Jesucristo. Para sanar tu mente y tu cuerpo. Y logres la sobriedad y el equilibrio en tu vida, en lo que corresponde a un cristiano. Dejemos las generalizaciones injustas. Dejemos ese espectáculo de odio, de despotricar en contra del otro. Se trata de unas cuantas personas que andan por ahí. Bueno, y si ellos mismos están pasando por una época de sus vidas en la que este tipo de experiencia eventualmente les va a ayudar para que despierten y se den cuenta que no han sido del todo justos, que su intención tal vez era la mejor, pero que no han actuado de la mejor manera, y eso les ayude para que sean mejores cristianos. Y para que se lleve mejor con nosotros. Y quién sabe si el Señor llama a alguno de estos hermanos a la plenitud de la fe. Pero con caridad, con respeto. Perdonen que haya tomado tiempo en esto, hermanos, pero lo tenía en el corazón y tenía que sacármelo del pecho. Mucho cuidado con las generalizaciones injustas porque llevan a una superficialidad que es una cosa increíble. Miren el ejemplo de los versículos 50 y 51. Dice, Nicodemo, aquel que ya había ido antes donde Jesús y que era uno de ellos, les dijo, ¿es que nuestra ley juzga a un hombre sin haberle oído antes y conocer lo que ha dicho? Nicodemo está hablando, eso que él dice no está en la ley. Hombre, pero se sabe que es una de las reglas que tenían los fariseos. Entonces, los fariseos iban en contra de la gente, como fueron en contra del Señor Jesús, aduciendo que
su aplicación de la ley, que eran cosas que ellos se habían inventado y habían superpuesto a la ley, cambiando incluso el sentido y el espíritu de la ley, o sea, la intención de la ley. Entonces, los fariseos que se arrogaban para sí la prerrogativa, la facultad de establecer normas, pues aquí tenemos a uno de ellos que les habla de una norma establecida por ellos. Mira lo que es el prejuicio. Entonces se ciegan y van en contra de Nicodemo. Y mira lo que es la violencia religiosa. Mira lo que es el prejuicio. Mira lo que es la dureza de corazón. Pues es que Dios no puede entrar ahí, chicos. No puede entrar ahí. Por eso me llama la atención un texto allá, un versículo en el Salmo 119. Cuando el salmista da gracias a Dios por haberlo humillado. Porque por saberse humillado fue que por fin pudo comprender la palabra de Dios. Un versículo que me llama muchísimo la atención y que ha tenido que ver mucho con mi vida. Entonces, ellos responden en el versículo 51, es que nuestra ley juzga, responden ellos, ¿también tú eres de Galilea? Investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea. Mira lo que es la dureza del corazón. Mira lo que es el prejuicio. Mira lo que es el corazón duro. O sea, te embrutece. ¿Seguro? Yo escucho la garata esa y yo digo, ¿pero qué es esto, Dios mío? Investiga y te darás cuenta de que ningún profeta surge de Galilea. Dos cositas. Primero, le esgrimen un argumento ad hominem. ¿Qué significa esto? No va la sustancia de lo que te están diciendo, del argumento que te están diciendo, y tú desvía la atención. Primero personificando el asunto, o sea, estudia, o sea, no seas bruto. Desviando la atención, personalizándolo, atacándole su persona, no seas bruto. Y segundo, diciendo una mentira que asume como verdad para que el otro se la crea. ¿Qué mentira? Investiga para que te des cuenta que de Galilea no surge ningún profeta. ¿Ah, no? ¿Y Jonás? ¿De dónde era? Galilea. ¿Y el profeta Nahum? ¿De dónde era? De Galilea. ¿Ven ustedes cuál es el argumento? ¿Ven ustedes a lo que me refiero? Ay, Señor. Vamos a concluir. Es inevitable, dejándonos llevar por la primera parte, o sea, las divisiones entre la gente, es inevitable que haya divisiones y controversias por causa de la fe. No es malo, siempre y cuando sea todo motivado por razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas? Pureza de intención. Pureza de intención. Exposición del Evangelio. Compartimiento de la doctrina. En amor. Con humildad. Como nuestro Señor, manso y humilde de corazón. Porque eso nos presenta no nerviosos como cuando estamos violentos. No. Serenos, firmes y seguros. De eso es que estamos hablando. Dejándonos llevar también por la segunda parte, la incredulidad y la violencia de las autoridades. Es inevitable que haya incredulidad. ¿Y saben qué? No está mal siempre y cuando nosotros los creyentes no seamos los promotores de ese problema de falta de fe, incomprensión y prejuicios. Pero en resumidas cuentas, mis hermanos, tiene que ser así con respecto a Jesús. Se forman controversias. Porque si Dios se hizo hombre, entonces se esperarían cosas extraordinarias de ese hombre Dios que llamarían la atención y formarían y provocarían
controversias. Generarían divisiones y escepticismos. Eso tiene que ocurrir ante una persona como Jesucristo. El ejemplo que voy a dar, y es del libro, estoy terminando, estoy en la conclusión del libro que les quería hablar, del cual voy a tomar estos 8 puntitos que vienen ahora para concluir, es de un hermano separado, George McDowell, un clásico de la apologética cristiana. Evidencia que exige un veredicto. Pues bien, George McDowell, citando a Bernard Ramm, un teólogo también no católico, habla de esas cosas que tuvo que satisfacer un hombre Dios. O sea, si Jesucristo era Dios, estas cosas tenían que darse porque es lo que se espera de un hombre que es Dios, que se dice Dios, que se cree como Dios. Controversia. 8 de ellas. Primero, si Dios se hiciera hombre, entonces usted esperaría que, número 1, hiciera su entrada de manera desacostumbrada en la vida. Nacimiento virginal. Número 2, que fuera sin pecado, impecable. Nunca hubo engaño en su boca. Número 3, que manifestara lo sobrenatural en forma de milagros o de signos que señalan a Jesucristo el Señor, como en el Evangelio según San Juan, como Salvador y como Dios, para que se despierte la fe de la gente y creyendo en Él tengamos vida en Él. 4, esperaríamos que tuviera un agudo sentido de la diferencia, es decir, visión sobrenatural. 5, esperaríamos que hablara las más grandes palabras que se hayan hablado, como ocurre en el versículo 46, cuando aquellos guardias dicen, pero es que no hemos escuchado un hombre que hable como este. O sea, no vieron milagros, fueron sus palabras, fue su doctrina, fue su persona. 6. Si Dios hiciera hombre, esperaríamos, como en efecto ha ocurrido con el Señor, que tuviera una influencia duradera y universal, como ha pasado con Jesucristo. Número 7. Esperaríamos también que satisficiera el hambre espiritual del hombre. Y número 8, esperaríamos que ejerciera o ejercitara poder sobre la muerte. Ustedes saben lo que pasó al tercer día, después de haberlo puesto en aquel sepulcro. Venció la muerte, salió vivo y victorioso. Ese es el Señor. Inevitablemente surgirán controversias. Algunos se pondrán nerviosos, otros tratarán de negarlos, pero todos seguirán y seguiremos siendo fascinados por la persona y el mensaje de Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.